Hola a todos chicos, bienvenidos a una nueva clase. Vamos a resolver una nueva pregunta del examen oficial, en concreto la número 21, que nos dice ¿qué principios regirán el acceso a la función pública? Y en concreto nos hace referencia a un artículo, al artículo 103.3 de la Constitución Española. Mirad, esta es un poco complicada porque nos tendríamos que saber al final todos los principios y tal, pero en cuanto a la función pública os voy a decir un pequeño truco que, bueno, ahora vamos a ver en concreto con la propia Constitución Española y también con la ley que desarrolla lo relativo al Estatuto Básico del Empleado Público, el TREBE, bueno, que es básicamente que la Constitución Española solamente nos habla de mérito y capacidad. Es decir, se va a tener en cuenta para el acceso a la función pública los méritos que se tengan, tanto pues de titulación como profesionales para el acceso a la función pública y la capacitación de cada persona, es decir, ser capaz para poder desempeñar un determinado trabajo. Eso es de forma general lo que dice la Constitución Española. No nos habla de ese principio de igualdad que hoy está súper a la orden del día, ¿no? Que en cualquier ley, en cualquier norma debe estar y en nuestra sociedad. Pues no, por eso hay que llevar un poquito de cuidado y por eso puse esta pregunta, porque os quería liar de esa forma, porque si no sabéis exactamente este pequeño truco y luego lo desarrollamos, pues es complejo, ¿vale? Entonces sería la C, la opción correcta. Os voy a enseñar aquí la página del BOE, del Boletín Oficial del Estado, en concreto la Constitución Española. Si nos vamos al artículo 103.3, aquí lo vamos a ir viendo, nos dice que la ley va a regular lo que es el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Va a hacer una ley para regular todo lo relativo al acceso al empleo público y va a determinar que hay, pues eso, funcionarios que van a tener un carácter permanente, como son los funcionarios de carrera, van a estar los interinos, va a haber personal laboral y eventual. En cualquier caso, de forma general, ¿cómo se accede al empleo público? A través de unos principios de mérito y capacidad únicamente, ¿de acuerdo? Pero luego nos vamos al Real Decreto Legislativo, que es un texto refundido, recordad, el 5/2015, y aquí os voy a enseñar un truco. Fijaos, estoy buscando dentro de la ley determinadas palabras que quiero tener en cuenta. Y para poder saber y hacer, yo siempre os recomiendo que hagáis como una especie de glosario con estos principios, porque al final si lo estudiamos todo de la ley así general es muy complicado ver todos los principios que regula una ley. Pero si buscamos claramente cuáles son los principios dentro de los artículos que determinan qué principios van a regir, pues va a ser mucho más fácil encuadrarlos en un documento, en una tabla, en cualquier recurso que vosotros mismos os podáis hacer. Y con este buscador es muy simple, porque ya estamos viendo que directamente metiendo mérito y capacidad nos ha buscado 8 coincidencias, ¿vale? Nos ha encontrado 8 coincidencias. Y fijaos que en el artículo 1 nos habla. Cuidado porque ya en el propio artículo 1 sí que nos menciona ese principio de igualdad. Y es aquí donde os podéis confundir, ¿no? Porque si recordamos siempre igualdad, mérito y capacidad, ¿no? El objeto de la ley es eso, dice, refleja fundamentos de actuación. Concreto, igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público y para la promoción profesional. Pero cuidado porque lo que nos dice la Constitución es sutilmente diferente. Y aquí también quiero pues, que tengáis en cuenta algunas cositas. La segunda coincidencia es el artículo 11, personal laboral, que también nos habla de principios de igualdad, mérito y capacidad, los tres, ¿vale? También nos podíamos haber confundido. Pero también tened en cuenta que el personal laboral, además, se tiene en cuenta por el principio de celeridad. Bueno, pues esto es el pequeño truco que siempre os recomiendo usar para que os hagáis una tabla y os pongáis, vale, de forma general, igualdad, mérito y capacidad. Por el TREBE,
O sea, de forma general por la Constitución, mérito y capacidad. De forma general por el TREBEP, igualdad, mérito y capacidad. Para el personal laboral, igualdad, mérito, capacidad y celeridad. Y así, ¿vale? Todos los principios que se recogen en cuanto a esto y otros principios para que os hagáis una tabla y el día del examen, si nos queda una pregunta de este tipo, pues ya sería mucho más sencillo resolverla, ¿vale? Así que nada, pues otra pregunta del examen resuelta. Era relativamente sencilla, pero muy fácil también liarnos, sobre todo con esos nervios de un simulacro o de un examen real, pero hay que tener cabeza fría y bueno, pensar un poquito de dónde viene la pregunta, por qué la hacemos y al final somos personas las que hacemos las preguntas, tanto del simulacro como del examen real, así que pues también hay que tener en cuenta ese aspecto. Nada más, cualquier duda que tengáis, cualquier cosita que necesitéis, podéis escribirnos y las solucionaremos, pues como siempre, cuanto antes. Un saludo y hasta la próxima.